Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Verso 43. Vamos a leer del 43 al 45, amados hermanos. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Vamos a leer, hermanos, en pie un minutito, si es tan amable. Si no puede, no se preocupe. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, te damos gloria y honra en este momento. Pedimos dirección de tu Santo Espíritu para que estos versículos y todos los demás sean abiertos a nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre, esté presto para recibir tu palabra, para atesorarla y para caminar en ella, Señor. Gracias. Esta serie, Señor, es una serie de temas un poco difíciles. Te pido que mis hermanos tengan sabiduría y humildad para aceptar, Señor, lo que es bíblico. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Nuestra serie, hermanos, se titula Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nuestro tema el día de hoy se titula Un cristiano no puede estar endemoniado. Un cristiano no puede estar endemoniado. Primeramente quiero decirles, hermanos, que con respecto a esta enseñanza hay 2 corrientes dentro del evangelio, dentro del cristianismo. Están los cristianos que creen que un creyente puede estar poseído por un demonio, y estamos los creyentes como yo, en mi caso particular, yo específicamente, que creo, pero también conmigo hay muchos otros millones, que un cristiano no puede estar poseído por un demonio. ¿Okay? Hay varios pasajes en la Biblia, hermanos, como este que leímos ahorita, que si los leemos a la ligera y los sacamos de contexto, puede ser que los forcemos a dar a entender que un cristiano pudiera estar poseído por malos espíritus. Pero si nosotros analizamos, hermano, lo que leemos, cada palabra, cada dicho, y lo compaginamos con muchos otros versículos, con toda la Biblia, pues podemos entender mejor el pasaje que estamos estudiando. Yo les soy sincero, para mí es triste ver que algunos cristianos que profesan haber nacido de nuevo, pues vivan en una constante lucha por estarse liberando, ¿verdad? Porque creen que están poseídos por demonios. Entonces eso es triste y no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia, el evangelio de una salvación que nosotros no merecíamos, de una salvación que es suficiente, que contiene todo lo que necesitamos para ser salvos, que no es deficiente, que no está incompleta, sino que está completa en el Señor. Entonces, hay mucha gente haciendo daño con este tipo de temas al cuerpo de Cristo, porque la gente que cree en esto, hermano, no puede disfrutar de un evangelio bíblico por la constante zozobra de que creen que cualquier cosa que hayan hecho los hace candidatos para estar llenos de demonios. Entonces, ese no es el evangelio. El evangelio es paz y gozo en el espíritu. Eso es el evangelio, paz y gozo en el espíritu. Pero pensar que estás poseído por un demonio, pues no te va a dar paz. Vas a vivir toda la vida
amedrentado por ese pensamiento. Amén. Vamos a analizar este pasaje, hermanos, que es el más usado. Uno de los pasajes más usados para respaldar la creencia de que un cristiano puede estar poseído por un demonio. Y vamos a ir deteniéndonos en ciertas palabras que nos van a ir dando más entendimiento del tema. ¿Ok? Primero, ¿en qué contexto Jesús está hablando y con quién está hablando? ¿Ok? Si usted lee todo Mateo, todos los versículos que rodean este pasaje, Jesús está hablando con los fariseos y con un montón de religiosos que lo estaban acusando de haber echado fuera un demonio por el poder de Belcebú. Unos versículos antes lo habían acusado de eso. ¿Okay? Jesús está hablando con personas no cristianas. Él les llama, a ellos Jesús los llama la generación perversa. Esa es la forma en que Jesús, ese es el calificativo que Jesús les da a estas personas. La generación perversa demanda señal, mas señal no les será dada, sino la señal de Jonás. Que como Jonás estuvo en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en la tierra, en el centro de la tierra. ¿Okay? Entonces, ubíquese en el contexto que Jesús, no le está refiriendo esto a sus discípulos, a los convertidos, a los nacidos de nuevo. Les está refiriendo esto a incrédulos, número uno. Número dos, no solo incrédulos, sino que lo odian, lo aborrecen. ¿Ok? Y estas personas tenían entendimiento de las cosas de Dios. Ellos sabían que Jesús había echado a ese demonio de esa persona por el poder de Dios. Pero ellos no querían aceptar eso. Y ellos por un odio personal contra Jesús decidieron atribuírselo a Belcebú. O sea, eso es lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús les dijo, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque ellos deliberadamente, o sea, ellos dentro de sí dijeron, sí, sabemos que fue por el Espíritu Santo que lo echó fuera, pero no podemos decir eso porque de por sí está ganando un montón de seguidores. Y si nosotros aceptamos eso, va a ganar más. Entonces, aunque sabemos que fue por Dios que lo echó fuera, nosotros por fuera vamos a decir no, fue por Belcebú. ¿Sí ve? Ese es el odio tan encarnado que le tenían a Jesús a estas personas. Por eso Jesús los llama una generación perversa, una generación mala, de gente mala, que con tal de que Jesús no gane más seguidores, prefieren atribuirle esa liberación al diablo. ¿Ok? Pero vamos a descomponer esos versículos en frases y vamos a analizarlas una por una. La primera dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Perdón, hermanos, no sé qué es, pero algunas veces la garganta se afecta. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, en primer lugar, hermanos, vemos acá el contexto. El espíritu inmundo dice que sale, lo cual es obviamente muy diferente de cuando el Espíritu Santo echa fuera un demonio. Este demonio que estaba en este caso que Jesús está dando el ejemplo, es un espíritu inmundo que sale a voluntad. No está siendo echado fuera por el Espíritu Santo. Dice que anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Okay? Primer dato aquí importante es, hermano, que Jesús está poniendo el ejemplo de cuando un espíritu inmundo sale de una persona, pero no porque el Espíritu Santo lo esté echando fuera, sino que sale como a dar una vuelta. ¿Sí? Sale, por decirlo así, voluntariamente, buscando, quizás está buscando trasladarse de un cuerpo a otro, busca un lugar en donde habitar, no encuentra, dice que anda por los lugares secos, buscando reposo, y cuando él no lo halla, el espíritu inmundo decide volver. ¿Por qué decide volver? Decide volver porque a él el Espíritu Santo no lo echó fuera, ¿no? Fue una decisión de él salir a buscar otro lugar donde habitar. Entonces, fíjese lo que dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. No dice volveré a mi casa de donde el Espíritu Santo me echó fuera, sino que yo volveré a mi casa de donde yo salí. O sea, él salió y como él decidió salir, él tiene la autoridad de decidir ¿qué? Volver. Es como en ese sentido es como autónomo. Él dice, yo salgo, busco, no encuentro, regreso. ¿Por qué?
Porque sería ilógico que el Espíritu Santo eche fuera un demonio. Para eso estamos hablando de la conversión, ¿no? Una persona se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en la persona y cualquier cosa que esté ahí dentro, incluyendo un demonio, tiene que salir por ley. No se va a meter el Espíritu Santo allí a habitar con los demonios. ¿Okay? Sería muy ilógico, hermanos, que, vamos a suponer, hay una persona que está poseída, es un elegido del Señor, el Espíritu Santo le libera, el Espíritu Santo entra dentro de esta persona, nace de nuevo obviamente la regeneración, ¿verdad? Y entonces, cuando el Espíritu Santo se descuida, el demonio dice, no, pues yo vuelvo. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el poder? ¿De qué sirvió que el Espíritu Santo lo echara fuera si el demonio es autónomo? Es como si el demonio saliera y dijera, en cuanto se distraiga el Espíritu Santo que me echó fuera, yo vuelvo, porque yo tengo ese poder para volver. Entonces sería tanto como una burla, sería tanto como que una persona es liberada de un demonio, el Espíritu Santo lo echa fuera, pero el Espíritu Santo se burla de él, se sale, se esconde por ahí atrás de un árbol y dice, no, en cuanto se descuide yo vuelvo. No, el espíritu inmundo que vuelve es un espíritu inmundo que vuelve porque no fue echado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo echa fuera un espíritu inmundo, pone un sello sobre el creyente. Si usted quiere interpretar ese sello, imagínese que somos como una vasija y el Espíritu Santo nos tapa, nos sella. No hay más cavidad para los demonios dentro de nosotros. Los demonios son echados fuera y el Espíritu Santo viene a habitar dentro de nosotros. Ahora, esta es la porción que hace pensar que se refiere a cristianos. Y cuando llega, o sea, cuando él decide volver a placer, él decide salir, él decide volver, él decide hacer como él quiere, porque esta persona no tiene el Espíritu Santo dentro de ella. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Aquí hay dos palabritas que hacen pensar que es un creyente. La palabra barrida y adornada. ¿Sí ve, pastor? Es un creyente. O sea, el espíritu inmundo salió de un creyente, porque ¿qué significa aquí barrida y adornada? Sino que era un cristiano, que tenía buenos frutos, buen carácter moral, que andaba en la fe, que era hijo de la luz. No. Acuérdese que Jesús está hablando con un grupo de fariseos que profesaban una justicia externa, de filacterías y de belleza externa, pero que por dentro dice que estaban llenos de robo, llenos de celos, llenos de envidia. ¿Okay? Pero no eran creyentes, no eran regenerados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se refiere barrida y adornada? Se refiere a que estas personas, por sus buenas obras, tenían una apariencia de piedad externa. Que cualquiera pudiera haber dicho, wow, esta gente es cristiana. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo el espíritu inmundo, haya vuelto? No, estos no eran creyentes, era una generación malvada que se veían barridos y adornados por fuera. Pero ¿cómo estaban por dentro? Váyase una palabrita antes, desocupada. Cuando leemos la Biblia, hermanos, debemos de leer la Biblia con mucho cuidado y con mucho entendimiento de cada palabra. Porque mientras que las palabras barrida y adornada dieran a entender, si las torcemos, que es un cristiano, la palabra anterior, que la casa está desocupada, obviamente se refiere a que el Espíritu Santo no está dentro de esta persona. Es una persona que está vacía. El Espíritu Santo no mora dentro de esa persona. El demonio sale y entra a placer. Puede parecer que sus obras exteriores son buenas y piadosas, pero por dentro están llenos de robo, llenos de huesos de muertos. Son una generación perversa que demanda señal y que confronta a Jesús y que blasfema contra el Espíritu Santo, de los cuales el demonio hace como él quiere. Nosotros como creyentes, ¿somos templo vacío? No. Nosotros como creyentes somos templo habitado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Esa es una doctrina básica. El Espíritu Santo viene a morar a nosotros cuando nacemos de nuevo. Tú no eres una casa vacía, como para que el demonio entre y salga a placer cuando se le antoje, haciendo burla de la obra que el Espíritu Santo pretende hacer en ti. Ellos sí eran una casa barrida y adornada de apariencia, pero vacía porque Dios no estaba con ellos. Y conforme avanzamos se va reforzando la teoría y el punto. La siguiente frase: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿Sí ve? Entro, llega, desocupado, aquí no está el Espíritu Santo. Estos se la dan de muy buenos, de muy religiosos, pero
no hay nada de Dios en ellos. ¿Y qué hace? Sale. O sea, hace lo que quiere. Y fíjese lo que hace. Va a traer 7 espíritus peores que él. ¿Usted ha oído ese dicho de que un cristiano se hace peor cuando se aparta que antes de ser cristiano? Eso está sacado de aquí y está fuera de contexto. Porque aquí no está hablando de cristianos. Aquí está hablando de incrédulos que quisieron quizás limpiarse externamente o por obras humanas de justicia, pero que no eran nacidos de nuevo porque el Espíritu Santo no estaba en ellos. Vuelve a la casa desocupada, se trae un grupo de demonios peores que él, y es entonces que el estado, dice, postrero viene a ser peor que el primero. Esto no se le aplica a un cristiano. Es imposible. ¿Por qué? Porque el cristiano está habitado por el Espíritu Santo. Esto se aplica a la gente que, como bien enseña la parábola del sembrador, se sembró la palabra, caen 4 tierras, pero solamente 1 serán cristianos. ¿Y los otros 3 eran cristianos? No. ¿Aparentaron ser cristianos? Sí, pero no eran. Llegaron quizás hasta tener algunas obras que tú dijiste, wow, son cristianos, y no eran. A eso sí, el espíritu inmundo hace con ellos como quieren. ¿Por qué? Porque no han sido sellados con el Espíritu Santo para el día de su redención. Porque utilicemos un poco la lógica, hermanos. Utilicemos un poco la lógica. Si convertirte a cristiano implica que hay la posibilidad que los demonios que salieron de ti, vamos a suponer que tenías 3, fueron a traer cada uno 7 cuando falles. Ahora ellos van a traer 21, 3 por 7, 21, más ellos 3, ahora tienes 24 demonios. Entonces fácil, es mejor no ser cristiano. Y así solamente te quedas con 3 demonios. ¿Sí? Porque si eres cristiano y ahora los espíritus inmundos que habitan en ti van a salir y a traer 7 peores que ellos, no, pues estamos mejor sin ser cristianos. Porque así no se nos multiplican por 7 cada vez que hagamos algo malo. Así solamente nos quedamos con los que ya tenemos, o usted tenía, o tiene. ¿Me entiende? O sea, la pura lógica nos enseña, hermano, que esto es algo que está siendo aplicado a no cristianos. Y la última frase nos confirma todo lo que estamos diciendo. Así acontecerá a esta mala generación. Leamos con cuidado. Leamos con entendimiento la palabra. Así acontecerá a esta mala generación. Jesús está hablando con los que acaban de blasfemar del Espíritu Santo. Gente no conversa, gente no cristiana, que parecían barridos, parecían adornados, pero por dentro estaban llenos de maldad. Tú no eres ese, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo habita en ti. Tú no eres un templo vacío, no eres una casa vacía. Eres una casa, un templo habitado por el Espíritu Santo. El demonio no puede entrar y salir a placer. Ahora, vamos a entrar, hermanos, a hablar acerca de que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, porque yo creo que hay gente que no entiende esto y por eso creen que los demonios pueden entrar en los cristianos. Pero veamos, hermanos, 1 Corintios 3, 16 al 17. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios sois, el cual sois vosotros, santo es. O sea, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso nosotros no podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo. La gente que en la gracia dice que supergracia, ¿no? Que te puede hacer tatuajes, que te puede hacer nope. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. El cuerpo es prestado. Sí, pastor, pero un día se va a morir y se va a podrir. Sí, pero va a ser resucitado. El cuerpo va a ser resucitado. Este cuerpo con el que yo estoy, un día va a ser resucitado. No sé de dónde el Señor lo va a recoger, si de entre escombros, de entre cenizas, de entre las fauces de un cocodrilo, Dios guarde. No sé cómo voy a morir o cómo el Señor, me gustaría morir completo y en mi cajita enterrado y todo, que el Señor, ¿verdad?, resucite mi cuerpo.
Pero el cuerpo no es nuestro, el cuerpo de nosotros, hermano, es templo y morada del Espíritu Santo. Es la doctrina principal de la regeneración. Es lo primero que nos volvemos cuando nacemos de nuevo, hermanos, templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Es imposible que los demonios estén habitando en el templo del Señor. ¿Okay? ¿Cuál es la verdadera liberación de todo ente maligno? La conversión. La conversión es la verdadera liberación de todo ente maligno. El Espíritu Santo entra, todo lo que tenga que salir, sale. Sea lo que sea, sale. ¿Okay? Es imposible que el Espíritu Santo llegue y le diga a los demonios: háganme una canchita por ahí, miren que me mudé para acá. Yo entiendo que ustedes tienen más antigüedad y por antigüedad pues debo someterme a ustedes. No, hermanos. Él es soberano y poderoso y los demonios no pueden soportar su presencia. Ahora, ¿entendemos que antes de estar sin Dios pudimos haber tenido demonios? Sí, porque la misma Biblia nos enseña eso. Efesios 2 del 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, fíjese lo que éramos, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, antes de que el Espíritu Santo viniera a vivir dentro de nosotros, éramos iguales que los demás. Y estábamos a merced, entre comillas, del diablo, porque el diablo no es soberano. Eso es otra cosa que le quiero aclarar. Aún la posesión demoníaca de un incrédulo, escuche, no es por autonomía de los demonios. ¿Sí ve que hace rato dije que entra y sale a placer, pero que dije que tendríamos que ponerle comillas? Porque ¿quién es el creador de una persona incrédula? Es Dios. Y aunque sea incrédula, para que un demonio entre a un incrédulo necesita tener el permiso de Dios. Porque el diablo, hermanos, no es soberano. Pero vamos a suponer que alguno de nosotros, antes de ser cristianos, Dios permitió que un demonio entrara en usted. Vamos a suponer. ¿Cuándo ese demonio salió? Pues cuando usted se convirtió. Salió. No pudo quedarse más allí. Ahora, si sigue allí, no se convirtió. Lo engañaron, ¿eh? No mire a su esposa. Es un comentario jocoso, porque muchas veces hay gente que dice: el matrimonio es como el demonio, ¿no? Que es una lucha. Ahora, le voy a hacer una pregunta que usted va a decir: wow, es cierto. O sea, pregunta: ¿alguien de ustedes antes de ser cristiano tuvo una posesión demoníaca? Pero no me refiero a una influencia, que usted un día dijo algo que alguien dijo: wow, este hombre está endemoniado, mira lo que dijo. Porque eso a veces lo decimos, lo pensamos, tenemos pensamientos y acciones a veces que uno dice: wow, esta persona lo que dijo es algo satánico. No me refiero a eso. Me refiero a si usted antes de ser cristiano tuvo una posesión demoníaca donde lo tuvieron que amarrar y usted comenzó a hablar en un latín antiguo y a sacar sonidos guturales de ultratumba, y torció los ojos en blanco y lo amarraron con cadenas, y alguien vino y le puso una cruz y usted blasfemaba. O sea, ahora fíjese bien, hermano, si eso no le pasó a usted antes de ser cristiano, ¿por qué le va a pasar ahora que es cristiano? Por ejemplo, yo en mi caso le confieso que yo nunca fui poseído por un demonio a ese nivel. O sea, tuvimos una influencia, éramos hijos de ira, estábamos bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, como dice Efesios, pero no estuve poseído así como que wow, vinieron a exorcizarme y todo eso, no. Entonces, ¿cómo es posible que ahora me convierto y ahora los demonios vienen a mí, cuando ni a un convertido, ni a un inconverso fui poseído? ¿No le parece extraño eso? Entonces es mejor no ser cristiano. Porque si soy incrédulo y ningún demonio me posee, y ahora soy cristiano y ahora los demonios me poseen, no, pues mejor me quedo sin convertirme. ¿Por qué? Sigamos en Efesios 2, 4 al 6. Ahí mismo donde leímos, solamente continuemos el verso que sigue. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjese lo que hizo el Señor al salvarnos. Nos resucitó. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esa es la obra poderosa de la conversión. Primero estábamos muertos en delitos y pecados, bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Un montón de cosas. El demonio pudo haber venido, Dios le pudo haber dado permiso. No éramos hijos todavía de Dios. Está bien. Pero luego hay un giro de 180 grados y ahora Dios nos extiende su misericordia, nos resucita, nos hace sentar con Cristo en lugares celestiales. O sea, ve el cambio. Si antes muertos en delitos y pecados no fuimos poseídos por demonios porque Dios no lo permitió, ¿cómo es posible que ahora que nos ha extendido su misericordia y todas estas gracias y favores, ahora Dios permita que los demonios vengan a nosotros? Para mí, sinceramente le digo, no tiene sentido. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Qué salvación tan débil, ¿no? Una salvación que te salva, te extiende la misericordia, te sienta con Cristo en lugares celestiales, y luego esa salvación que Dios te da no te puede proteger de los demonios. Es una salvación débil, deficiente, en la cual no podríamos confiar. No, esa no es la salvación bíblica. La salvación bíblica es una salvación poderosa, hermano. Si alguien de ustedes antes de ser cristiano tenía un demonio y se convirtió el demonio, los demonios tuvieron que haber salido. Entendemos que de repente usted puede tener una influencia, que es otra cosa, y decir algo que puede ser hasta diabólico, porque Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero no estaba poseído por un demonio, porque todavía hay una raíz de pecado y de carne en nosotros que todavía de repente nos hace quitar la mirada de las cosas de Dios, porque eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. No pones la mira en las cosas que de Dios, sino en las de los hombres. No le dijo: estás poseído, ahorita te voy a liberar y vas a echar espuma por la boca. Que por cierto, Jesús no tenía ese problema de los liberadores de ahora, ¿no? 2, 3 horas ya bien cansados ahí peleándose con el demonio, y el liberador dice: tráiganme un agua que ya me cansé, y el endemoniado dice: a mí tráiganme una coca porque... No, Jesús les decía simplemente: sal de él, sal fuera. A Jesús no lo vemos como los cristianos de hoy haciendo guerra espiritual, que Satanás, que esto, que él solamente le decía: escrito está. Y ya, sin hacer tanta faramaya y tanto, hermano, aspavientos como los liberadores de hoy. Ahora, vamos a contestar 5 preguntas, hermano, para que el tema se nos expanda un poco. La primera pregunta: ¿puede un cristiano abrir puertas a los demonios por medio de un pecado? Vamos a la Biblia, Lucas 22, 31 al 32. ¿Puede un cristiano abrir puertas a los demonios por medio de un pecado? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ok? Claro, hay una influencia. Dice que el enemigo lanza dardos de fuego, ¿no? Y pensamientos pero ¿qué dice? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. En este caso Pedro cayó en pecado porque fue tentado y cometió un pecado, el pecado de negar al Señor. Pero no significa que fue poseído, sino que recibió una tentación. ¿De acuerdo a qué? ¿De acuerdo a qué somos tentados, hermano? De acuerdo a nuestra concupiscencia. ¿Qué concupiscencia operó aquí? Yo puedo ver bíblicamente que operó en Pedro el orgullo. El orgullo. No, Señor, yo no te negaré. Ahí está. Yo puedo ver también en Pedro que operó la inestabilidad. Pedro era muy inestable. De hecho, cuando el Señor le cambió el nombre a Pedro, fue porque él se llamaba ¿qué? Simón. Y Simón significa ¿qué? Inestable. Y luego le puso Cefas, que es lo mismo que Pedro, que es piedra, o sea, firme. Pedro era muy inestable. Usted lo ve en la vida de Pedro. Yo esto, yo lo otro. Era el que primero hablaba. ¿Sí? Entonces el demonio, el diablo, utilizó una concupiscencia dentro de Pedro, vino, lo tentó y lo hizo caer. ¿Ok? Ahora, si el pecado de un cristiano trajera demonios, pregunta: ¿los pecados de los incrédulos también traerían demonios? Pues sí, ¿no? Porque es lo mismo, es pecado.
Entonces, ¿cómo estarían los incrédulos si un pecado trajera un demonio? Estarían infestados de pecados, de demonios, perdón. Infestados. Porque ellos pecan a diestra y a siniestra, no hay temor de Dios. Menciónenme un famoso, un político, un deportista, un actor, un famoso. Donald Trump, que Dios nos ayude. Vamos a mencionar a otro porque parece que él profesa ser cristiano. Un famoso que no profese ser cristiano. Daddy Yankee, dice el hermano. Creo que también, ¿no? No sé, algún político, un actor, alguien que todo el mundo conoce. Brad Pitt. Y las hermanas, tranquilas. Ahora, Brad Pitt no es cristiano, ha tenido un montón de mujeres, un montón de divorcios. Pregunta, ¿alguno de ustedes lo ha visto encadenado, con los ojos en blanco, hablando en latín antiguo y blasfemando y le ponen una cruz? ¿Alguna vez lo han visto poseído? ¿Por qué no? Si él es un pecador. Le voy a decir algo, hermano. Si el pecado de un creyente trajera un demonio, usted estaría infestado de demonios, porque usted peca diario. Es más, el Espíritu Santo lo salva, usted nace de nuevo y a los 5 minutos ya comenzó a pensar algo malo y ya los demonios vinieron. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermano. Ese es un mito que se ha metido dentro de la iglesia, de que cualquier pecado trae un demonio. Eso no es cierto. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Ahora, alguien podría decir, pastor, está equivocado. Yo no tengo demonios desde que me convertí. ¿Sabe por qué? Porque no he pecado. Bueno, vamos a 1 de Juan 1, 8 al 10. 1 de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sabe cuál es el error aquí, hermano? El error es que hay muchos cristianos que creen en un movimiento que se llama perfeccionismo, que el cristiano es perfecto y nunca peca. Entonces ellos dicen, nosotros no podemos pecar y el día que pecáramos, si es que pecáramos, traeríamos demonios. Pero eso no es cierto, hermano. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cuánto tiempo usted puede pasar sin pecar? ¿Cuánto tiempo usted puede pasar sin pecar? Alguien, no, pastor, yo una vez duré 8 días, pastor, sin pecar. Mentira, yo te aseguro que no puedes pasar pero ni 5 minutos sin pecar. Más ahorita estás pecando porque no me quieres. Caigo mal quizás. Hermanos, si muchas veces uno se postra a orar, ¿le ha pasado? Señor, ayúdame, y al rato estás pensando en otra cosa, orando y pecando a la vez. No, hermano, nosotros no podemos decir que nosotros no pecamos. Lo mismo le pasó lo mismo que a Pablo, le pasó también a Job. Él fue atacado también por el diablo, pero él no fue poseído por demonios. Fue atacado. Los creyentes podemos ser atacados por el enemigo. Hay un enemigo. Pero búsqueme un versículo de la Biblia que diga que hay que echar fuera a los demonios de un cristiano. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. Búsquelo, lo podemos discutir. Si hay algún versículo que diga que hay espíritus que no salen sino con ayuno y oración y que hay que echarlos fuera y todo, pero ¿de quiénes? De los incrédulos. Lea siempre el contexto de esos versículos. Siempre se refiere, hermano, a los incrédulos. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Puede un cristiano hacer que el Espíritu Santo lo abandone y entonces entrar un demonio? Ya dijimos que un pecado no trae un demonio, porque si no usted tendría varios, porque usted tiene pecado. Si usted dice que no tiene pecado, es mentiroso. Ahora, ¿qué pasa si el cristiano contrista al Espíritu Santo? ¿Puede el Espíritu Santo abandonar al cristiano? Y entonces cuando el Espíritu Santo abandona, los demonios dicen, vamos, entremos. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
En el contexto se está dando una lista de pecados, ¿no? De la nueva vida que nosotros debemos llevar en Cristo, que se quite de nosotros toda palabras obscenas, toda gritería, toda maledicencia. Y al final, cuando acaba de dar la lista de pecados, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados. Okay, la palabra contristar en el original es la palabra griega lupeo, así como si fuera lupe, solo que con una O al final, y significa entristecer. El contexto en el que se está dando es como que el Espíritu Santo nos está limpiando, nos está lavando, limpiando, santificando, y cuando nosotros cometemos un pecado, pues obviamente contrarrestamos esa obra. Por ejemplo, usted limpia la casa, la deja bien limpia, pero después vienen los niños desconsiderados y se meten con los zapatos con lodo. Entonces, ¿usted qué? Usted se entristece. Qué desconsideración de estos hijos desobedientes. Porque el trabajo que usted está haciendo es un trabajo de limpieza, y el trabajo que ellos están haciendo es un trabajo de ensuciar. Eso es lo mismo que pasa cuando un cristiano peca, porque los cristianos pecan, ya dijimos que los cristianos pecan. Que el proceso de santificación y de limpieza que está haciendo el Espíritu Santo es manchado por ese pecado. Y es en ese sentido que el Espíritu Santo se entristece, ¿ok? No es de que el Espíritu Santo es un hombre o un humano que tiene emociones y sentimientos como nosotros y entonces está deprimido y está triste. No, porque esta palabra, acuérdese, hermano, que hay algo, por ejemplo, que en la teología se llama antropomorfismos, que es cuando se usa una palabra para describir una característica de Dios o un sentimiento de Dios, pero es una palabra tomada prestada del lenguaje humano para describir algo que es divino, y que no hay una palabra para describir eso que es divino. Entonces, por eso es que la ira de Dios es un antropomorfismo, pero no es igual que la ira de nosotros. ¿Okay? La tristeza del Espíritu Santo es una tristeza, pero no es una tristeza como la nuestra. ¿Okay? Otro ejemplo, la mano del Señor. Pasaré, le dijo a Moisés, pero solamente verás mi espalda. O el rostro de Dios, son antropomorfismos. Dios es espíritu, Dios no tiene rostro, ni mano, ni espalda. No podemos nosotros en esta dimensión imaginarnos a ese ser espiritual como es, y entonces se toman prestadas palabras del lenguaje humano para que nosotros podamos entender un poquito, ¿ok?, de lo que es el Señor. Entonces, fíjese, hermano, la palabra contristar es eso, que hay un entristecimiento en el Espíritu Santo, pero en ningún momento dice que el Espíritu Santo sale y se va del creyente como para que un demonio vuelva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo se fuera cuando tú pecas, ¿hace cuánto tiempo te hubiera abandonado? A los 5 minutos de haber nacido de nuevo. De hecho, el Espíritu Santo, bueno, yo llegué aquí a tratar de limpiar a este hombre, pero pues este hombre puede más que yo me voy. O sea, se mudó el Espíritu Santo, le pasó lo que a mí, ¿no? Que yo la vez pasada me tuve que mudar 2 veces, ¿no? Porque la casa no estaba lista y me mudé a la casa de un hermano y de ahí a la casa que pudimos por la gracia del Señor obtener. Entonces, no, el Espíritu Santo no anda diciendo, me mudaré a una casa y después veré si puedo estar ahí. Ya que yo no aguante el pecado de esta persona, pues voy a tener que ir. No, hermanos, eso no es así. Porque Él te está lavando, Él te está purificando, Él te está santificando. ¿Para qué? Para que sea sellado, estamos ahí en Efesios 4:30, para el día de la redención. La palabra sellado aquí en el original significa 4 cosas, y era algo que en aquel entonces se usaba para sellar un documento. Y significa, número 1, seguridad. O sea, el cristiano está seguro en Cristo. Okay, el Espíritu Santo no lo deja, está trabajando. La buena obra que el Señor comenzó en nosotros, ¿qué cosa? La perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo estará en la vida del creyente siempre. Autenticidad también significaba ese sello. La salvación auténtica está en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él. Primero Él nos amó, por lo tanto ese sello es auténtico. Si la salvación de nosotros, escuche, dependiera del amor que tú tienes por Dios, no serías salvo. No serías salvo, porque es que tu amor por Dios es un amor demasiado defectuoso. Haces como quieres, eres humano, a veces no oras, a veces sí, a veces pierdes un montón de tiempo viendo la tele, a veces te enojas y empiezas a pensar mal contra alguien. Si tu salvación dependiera de tu amor por Dios, no serías salvo. Pero como la salvación de nosotros es auténtica, ¿por qué? Porque depende del amor
que Cristo tiene por nosotros, quien nos vio y nos amó antes que nosotros le amáramos a Él. Ese sello también significa propiedad, es decir, el dueño del cristiano es Cristo. ¿Tú permitirías que con una propiedad tuya hicieran lo que quisieran? No. Tú reclamas tus derechos ¿de qué? De dueño sobre algo, sobre una casa, sobre un vehículo, sobre una televisión, no sé. Tú siempre vas a decir, no, yo decido qué hacer con esta propiedad o con este artículo, porque tengo los derechos legales de dueño. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo sea nuestro dueño, pero que el demonio entre y salga a placer en la propiedad de Cristo? Y también significa autoridad. ¿Qué significa eso? Que estamos protegidos por Cristo, sellados entonces para el día de nuestra redención. Pregunta 3, ok, pastor, pero ¿y qué si el cristiano blasfema contra el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que ese pecado no puede ser perdonado, pastor. Bueno, vamos a ir a la Biblia, Mateo 12, 31 al 32. Porque alguien dice, bueno, está bien, lo contristamos y no se va, pero ¿y si lo blasfemamos? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Espíritu del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ok? Primeramente definamos qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que tú dentro de ti sepas que algo es de Dios, que Dios lo hizo, y que tú digas, yo sé que es de Dios, pero me cae mal esta persona, así que se lo voy a atribuir al diablo. O sea, ¿qué cristiano consciente y en sus 5 sentidos haría tal cosa? Nadie. ¿Por qué? Porque nosotros ya no nos mandamos solos. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Note bien qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay gente que a veces la atormenta esto. A mí me escriben, pastor, ayúdeme. Siento que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Le digo, ¿por qué? No, es que yo a veces cuando me pongo a orar, me arrodillo y entonces me acuerdo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no es perdonado, y me digo a mí mismo, ¿será que yo puedo blasfemar contra el Espíritu Santo y pensar algo horrible ahorita del Espíritu Santo? Y cuando lo digo, pum, se me viene el pensamiento. Porque somos humanos, ¿no? ¿Y quién va a controlar su mente? Es más, ahorita mismo alguno de ustedes podría decir, ay no, yo no quiero blasfemar, no quiero pensar en esto. Ya lo pensaste. Eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Tampoco estoy motivando a que tú tengas pensamientos malos contra Dios. Por ejemplo, ¿quién de ustedes alguna vez no ha dicho, ¿no será que los científicos y ateos tienen razón? Y que cuando yo muera se acabó todo y yo estoy esperando ir al cielo y no hay nada. ¿A quién no le ha pasado ese pensamiento por la mente? A cualquiera. ¿Quién puede detener la mente? Pero eso no es blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle al diablo una obra que tú estás 100% seguro que es de Dios, pero que por maldad tú se la atribuyes al demonio. Mire, nosotros, hermano, somos movidos y manejados por el Espíritu Santo. Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Escucha? No estamos bajo el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo, ¿qué cosa? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, ¿cómo es posible que el cristiano está siendo guiado por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te guíe a blasfemar contra él mismo? Eso no tiene sentido. Es en una carne, en una humanidad caída, que uno pudiera llegar a tener un pensamiento, pero tú inmediatamente dices, no, esto, o sea, no es bueno, yo soy hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Los veo así como que anduvieron en la piscina ayer, ¿no? Porque yo sí. Y uno viene así como que... Otra cita, 1 Corintios 12:3. Ningún cristiano en su sano juicio puede maldecir al Espíritu Santo ni a Jesús. Jamás. 1 Corintios 12:3 nos lo aclara. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús,
Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y Jesús y el Espíritu Santo y el Padre son uno mismo. Nadie por el Espíritu Santo puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es lo que es la blasfemia, es un pecado deliberado de atribuir una obra de Dios al diablo. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces concluimos de la siguiente forma. Escuche, si es cristiano, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Si puede blasfemar contra el Espíritu Santo, no es cristiano. Ya, se acaba el conflicto. Y lo repito, si es cristiano, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Si puede blasfemar contra el Espíritu Santo, no es cristiano. Entonces tranquilo, que usted no puede cometer este pecado como para que el Espíritu Santo diga, bueno, ya aguanté que me contriste, está bien, pero ahora me está blasfemando. No, ahora sí me voy. Ahora sí esto ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Sí, yo quería salvarlo, quería ayudarlo, quería limpiarlo, pero me equivoqué. No, no es así. Cuarta pregunta. ¿Puede un cristiano ser influenciado u oprimido por un demonio? Esta es una diferencia. Estamos hablando de una diferencia entre una posesión demoníaca, que es cuando el demonio entra y controla todo, a cuando podemos recibir dardos del maligno e influencia externa. Eso sí, claro que sí. En Mateo 17, 14 al 18 vemos la diferencia entre una posesión y esto. Mateo 17, 14 al 18 enseña, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo he traído lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Estaba controlado qué? Sus pensamientos, estaba controlado su cuerpo. El demonio era el que lo echaba, dice, en el fuego o lo echaba en el agua porque era lunático. ¿Ok? Pero usted no puede tener un demonio que esté controlando toda su vida, todo su ser externo. Usted puede recibir dardos, pensamientos, influencia, como lo que le pasó a Pedro. Y por último, hermanos, con esta terminamos, la 5. Y esta es, la he oído mucho. Y dice así, dice, pastor, pero yo he visto cristianos poseídos. ¿Cómo explica usted eso? Yo he visto cristianos poseídos. Ok, ahora aquí vamos a hacer un contraste entre lo que es la experiencia de usted y lo que es la escritura. El día de hoy, hermanos, la iglesia está muy afectada por la experiencia de las personas. Muchas personas que dicen, no, es que yo tuve un sueño y en el sueño el Señor me dijo. O yo tuve una visión y en la visión el Señor me dijo. Y muchas veces se prefiere creer a la experiencia que a la escritura. Por ejemplo, ha habido gente que ha llegado al punto de decir, no, el Señor me dijo que deje a mi mujer y me case con otra. No, pero hermano, eso la Biblia lo condena como adulterio. Pero el Señor me dijo. O sea, entonces las experiencias valen más que lo que la Biblia diga. Si nosotros, hermano, por la escritura hemos concluido que un cristiano no puede tener demonios, ¿qué significa tu experiencia? Que tu experiencia está errada. Tú creíste que el que viste endemoniado era cristiano. O tú creíste que lo que viste es que estaba endemoniado. Pero ninguna de las dos consta. Solamente es tu experiencia. No hay constancia de que haya sido cristiano si estaba endemoniado. Y no hay constancia de que si era cristiano, en realidad lo que viste fue una posesión demoníaca. O tú hablaste con el demonio y el demonio te dijo, sí, soy yo, mira que ando. No, tú quizás pudiste haber visto un show, ¿no? Donde el supuesto cristiano se revolcó y vomitó y alguien le echó aceite y lo agarró a bibliazos y se retorcía. Pero eso es una experiencia que tú viste. Tú puedes ver cualquier tipo de experiencia, pero no hay una garantía de que esta persona era un creyente genuino. Ni hay una garantía que eso no sea más que un mero show, puro show. Mira, hermano, yo estuve ahí, yo se lo digo con conocimiento de causa. Algunas veces fui según que a liberar a alguien y no eran demonios, era puro show. Era resentimiento y en el resentimiento entraban en trances extraños y hacían cosas extrañas. Eso pasa también en la santería.
En la santería también pasa eso, la gente es poseída por cosas extrañas y no toda la vida son precisamente demonios. Hay gente que a veces anda buscando un poco de atención o cae en un trance extraño. Acuérdese, hermano, que nuestra mente tiene sus áreas que pueden ser manipulables, y si alguien cree que tiene un demonio, pues hasta puede comenzar a actuar como si tuviera un demonio, sin tener un demonio, en la mera emoción del momento. Así que nosotros, hermano, cualquiera de ustedes que diga, yo vi a un cristiano endemoniado, pastor, por lo tanto, todo lo que usted enseñó está mal, usted está mal. Porque ¿qué pesa más? ¿La enseñanza de la Biblia o la experiencia de usted? Pesa más lo que dice la Biblia que la experiencia de usted. Martín Lutero dijo que toda enseñanza que no se encuadre a la Escritura debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. O sea, si no se encuadra la palabra, no importa que tú digas, pero es que es una experiencia maravillosa, pero es que sucedió un milagro. No, ¿por qué? Porque no se encuadra a la palabra del Señor. Entonces, hermanos, las experiencias de nosotros son muy peligrosas y nosotros necesitamos dejarnos llevar por la Escritura. ¿Ok? Y para concluir, vamos a ver la última cita de esta tarde, 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, de los primeros versículos que uno memoriza al convertirse. Ahora, si usted tiene 10, 15 años y no se sabe esto, pues preocúpese, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, no tiene sentido una nueva criatura endemoniada. O sea, no hay ningún fundamento bíblico. Si al ser cristianos nosotros nos endemoniamos, nuestros pecados traen demonios y los espíritus inmundos salen y traen siete peores que él, y Cristo nos sienta en lugares celestiales y sentados llega un demonio y dice háganme cancha, y se sienta también, ¿verdad? Y en el corazón de nosotros está el demonio, el diablo y Lucifer y Satanás y el Espíritu Santo y Cristo y wow, o sea, qué enseñanza tan extraña. No podemos ser nuevas criaturas si los demonios antiguos siguen persiguiéndonos a nosotros. Así que, hermanos, leamos nuestra Biblia con cuidado, porque si nosotros no lo hacemos, podemos torcer las enseñanzas cristianas. Vamos a orar en esta tarde.